Bueno, buenos días para todos. Es un gusto para mí, en lo personal y para el Departamento de Toxicología, darles la bienvenida a todos los participantes y a los distinguidos panelistas que vamos a tener hoy en este curso de Salud Ambiental Infantil. Mi nombre es Darío Pose, yo soy profesor agregado del Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina y coordino la Unidad Pediátrica Ambiental. Como primera cosa quería destacar que los cursos de salud y salud ambiental infantil, en el marco de los congresos de toxicología, podemos decir que ya se ha convertido en un clásico de nosotros. Estamos desde el año 2000, 2002, en el año 2000 hubo una primera mesa de salud ambiental infantil y el primer curso de salud ambiental infantil se hizo en el año 2002. Tuvimos el placer de coorganizarlo y coordinarlo con la profesora Laborde. Y en todos los congresos que se han realizado hasta este año, el curso de salud ambiental infantil siempre estuvo presente. Esto hace ver la importancia que tiene para un centro de toxicología el poder trabajar los temas de salud ambiental y sobre todo de las poblaciones más vulnerables. En el año 2010 tuvimos la oportunidad de que el Departamento de Toxicología fue nombrado por la Organización Mundial de la Salud como centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud y OPS en salud ambiental humana. Y en ese mismo año tuvimos la posibilidad de echar a andar la primera unidad pediátrica ambiental, la única unidad pediátrica ambiental que tenemos en el país. En el marco de la unidad pediátrica ambiental y del Departamento de Toxicología como centro colaborador, hemos realizado muchos cursos de capacitación y de entrenamiento en el primer nivel de atención sobre los temas de salud ambiental infantil, tratando de que se haga diagnóstico y derivación oportuna las personas que puedan estar expuestas, los niños y las mujeres embarazadas, que es la población que tenemos en la unidad pediátrica. Y además hemos hecho campañas de prevención y de promoción de salud en torno a la temática. Simplemente decirles que es un gusto estar coordinando este curso en lo personal, pero pedirles a los panelistas que voy a ir presentando uno a uno que respeten los tiempos. Tenemos 20 minutos cada uno y vamos a tener luego de la primera etapa una serie de preguntas y después vamos a comenzar con la segunda parte de la jornada, o de la mañana mejor dicho, con la presentación de los colegas de la Unidad Pediátrica Ambiental con los casos clínicos y vamos a terminar con otra serie de preguntas. Así que ahora me doy paso a mí mismo para empezar la presentación que me toca y vamos a hablar de salud ambiental infantil y exposición a sustancias químicas. Hablar primero que la salud infantil y la exposición a sustancias químicas tienen importancia y relevancia, dado que tenemos realmente una población mundial de niños recién nacidos y adolescentes que es el 40% de la población mundial. Y el 10% de esta población de niños son menores de 5 años. La mortalidad infantil relacionada al medio ambiente es un hecho y existe mucha evidencia científica. Los factores ambientales causan un 34% de enfermedad, un 26% de muerte, sobre todo en niños menores de 5 años, y el 25% de la carga de enfermedad es prevenible si tenemos intervenciones en lo que es la salud ambiental.
La mortalidad infantil por factores ambientales es un 25% en los países en vías de desarrollo y en los países industrializados baja a un 17%, pero llega hasta un 36% en niños entre 0 y 14 años en los países en vías de desarrollo. ¿Cómo influye el medio ambiente en nuestra salud? Influye porque estamos expuestos a factores de riesgo en el hogar, en el lugar donde juegan los niños, en el lugar donde trabajamos, en el lugar donde estudian, en los lugares de la comunidad, en los distintos lugares de la comunidad. Y no estamos expuestos solamente a sustancias químicas, sino que estamos expuestos a otros contaminantes del ambiente o otros riesgos ambientales, como es la contaminación del agua, la contaminación de las radiaciones, el ruido, las prácticas agrícolas, el entorno urbanizado. La urbanización hoy por hoy es a nivel mundial un problema. El cambio climático es un problema emergente en estos tiempos. Los efectos de todo lo que es contaminante ambiental, sobre todo los contaminantes químicos, son exacerbados por otras situaciones de estrés o otras circunstancias de estrés, como es la pobreza, la malnutrición y la urbanización desmedida. Cuando hablamos de ambiente y ambiente infantil, hablamos de una situación de bastante complejidad. Los niños están expuestos a factores de riesgo ambiental, físicos, biológicos, sociales y a las sustancias químicas. Los medios por los cuales les llega o ingresa al organismo de los niños es por las distintas matrices ambientales, por el agua, por el aire, por los alimentos, por el suelo, por distintos objetos con los que el niño juega o lleva a la boca. Los lugares donde estos niños viven o donde estudian, en los lugares donde los niños están normalmente, es los lugares donde van a estar estos contaminantes. Las actividades van a ser las mismas que tenemos los adultos: comer, beber, dormir, respirar, jugar. Los niños además tienen hábitos o costumbres o un comportamiento en la infancia en el que juegan probando, llevando a la boca, y muchos niños también trabajan o tienen necesidad de buscar en la basura, hurgar. Tenemos también la compleja susceptibilidad o vulnerabilidad que tienen estos niños, donde hay ventanas críticas en los primeros años de vida, incluso desde la concepción, y en los primeros 3 a 5 años de vida son los periodos más vulnerables de estos niños. Por lo tanto, el momento en que está la exposición es una situación clave. La nutrición que tenga este niño, la situación social, cultural, de pobreza o económica que tenga este niño también va a afectarlo. Y todas estas exposiciones, junto con las sustancias químicas, van a poder tener efectos en el desarrollo, en el crecimiento, en algunas funciones, van a afectar sistemas y órganos, ¿sí? Y muchas veces podemos llegar a tener sintomatología visible, pero en muchos casos tenemos un contacto con una sustancia química, una exposición que no da efectos visibles, pero que sí está produciendo cambios a nivel de ese organismo en crecimiento. Son más de 8 millones de productos químicos que existen a nivel mundial. Más de 100.000 sustancias químicas de uso corriente están presentes en el entorno donde nosotros vivimos, en el entorno nuestro, en el ambiente nuestro. Solo un 20% de ellas han sido estudiadas en sus efectos a la salud, y estos productos químicos, sustancias químicas, generan a nivel mundial 300 a 400 millones de toneladas de desechos peligrosos por año. La Organización Mundial de la Salud
ya desde hace años está instando a los gobiernos a trabajar para disminuir el impacto a la salud y al ambiente de por lo menos 10 contaminantes considerados de importancia global para la salud pública. Estos son el plomo, el mercurio, el cadmio, el arsénico, flúor, plaguicidas, contaminantes del aire, asbesto, benceno, dioxinas, que tienen características distintas, pero en una gran mayoría son contaminantes del ambiente, están en forma bien distribuidos a nivel del planeta y tienen muchos de ellos la posibilidad de bioacumularse y de biomagnificarse. Tenemos que hacernos siempre una pregunta cuando hablamos de salud ambiental infantil. ¿Cuál es la evidencia de que las sustancias químicas o los tóxicos puedan contribuir a la causalidad de enfermedades en los niños? Y por suerte esta evidencia aumenta y aumenta día a día. El impacto sobre la salud de las sustancias químicas va a poder ser muy visible en el caso de las intoxicaciones agudas, en el contacto con un tóxico en una dosis elevada en un tiempo corto, que va a dar sintomatología visible y por eso nos consultan en el centro de toxicología. Pero también vamos a tener contacto con sustancias químicas que van a dar enfermedades crónicas y que muchas veces no aparecen en el momento de la exposición, aparecen años después, incluso con exposiciones en la vida fetal y en la niñez temprana, pueden causar enfermedades que aparezcan en la juventud o en la edad adulta, o en la próxima generación incluso. Y podemos poner ejemplos. Una enfermedad que puede aparecer, pueden aparecer cánceres después del uso de dietilvestrol en las madres embarazadas, o puede aparecer hipertensión arterial, enfermedad de Alzheimer, contaminación con plomo en la niñez, enfermedad de Parkinson por intoxicación por paraquat en etapas tempranas. Pueden también ser determinantes de enfermedades prevalentes. Quiere decir que estas sustancias químicas o esta contaminación del aire o esta contaminación del aire interior puede producir enfermedades respiratorias, por ejemplo, que son como el asma o las neumonias o las infecciones de la vía respiratoria alta, donde los determinantes son justamente sustancias químicas a las que nos exponemos en el ambiente del hogar y lo que hacen es aumentar la frecuencia o que aparezcan evidentemente estas enfermedades prevalentes como pueden ser las enfermedades respiratorias. Alteraciones del desarrollo, de la fertilidad, del crecimiento, sobre todo en aquellas sustancias químicas que pueden dar disrupción endocrina como pueden ser los hidrocarburos clorados. La carga corporal de sustancias químicas puede también tener un significado importante en la salud de los niños y muchas veces esa carga corporal no la podemos medir, cosa que hace que el significado de esa sustancia química dentro del organismo pueda ser incierto o lo que pueda producir no lo podamos ver hasta mucho tiempo después. En los países en vías de desarrollo los niños pierden 8 veces más años de vida sana que los niños de otros países debido a enfermedades de origen ambiental. Los países más pobres pierden más vida sana por afecciones respiratorias y fíjense 800 veces más que en los países desarrollados y por enfermedades diarreicas 140 veces más. El retraso mental causado por el plomo de las gasolinas es 30 veces mayor en las zonas donde todavía, que por suerte son pocas, se sigue utilizando el plomo. En países industrialmente desarrollados, las enfermedades crónicas están apareciendo como prevalentes.
son la principal causa de enfermedad y hospitalización y muerte de los niños: el asma, el cáncer, los defectos del nacimiento, los defectos neurológicos, van todas en aumento. Y ahí tenemos distintos ejemplos. Las tasas de prevalencia de asma están incrementándose desde ya hace años. El aumento del cáncer en los niños también, desde la década de mitad de los 90, y la aparición de malformaciones como la hipospadia y la epispadia también están en aumento en Estados Unidos. Hay evidencia creciente del rol que cumplen algunos plaguicidas como determinantes de enfermedades multifactoriales, alteraciones del neurodesarrollo, cáncer, toxicidad reproductiva, aparición de enfermedades como el Parkinson, asma o dermatitis. Hay niveles, con niveles elevados de DPA en mujeres expuestas a órganos fosforados. Se han visto alteraciones en el neurodesarrollo o el desarrollo neurológico de los niños. Y hay evidencia en este metaanálisis sobre la aparición de leucemias por el uso de plaguicidas en el hogar. El aumento de la incidencia de alteraciones del neurodesarrollo, el retraso mental bien estudiado, con trastornos de memoria, trastornos específicos del lenguaje, hiperactividad, déficit atencional, dislexia, autismo, efectos sobre los sistemas inmunológicos, el riñón, sobre el aparato reproductivo y sobre el material genético que pueden dar el plomo y el mercurio, por ejemplo, alteraciones del crecimiento, bajo peso y baja talla, disminución de la circunferencia craneana, como puede darlo el plomo y algunos hidrocarburos aromáticos policíclicos, las malformaciones congénitas, orofaciales, genitales, cardiovasculares y las alteraciones de la fertilidad y del aparato endocrino que pueden dar los compuestos orgánicos persistentes. Y el sobrepeso y la obesidad, que hoy por hoy es una epidemia a nivel mundial, prevalencia cuadruplicada en Estados Unidos a fines de la década del siglo pasado, riesgos de mortalidad aumentados, riesgos de padecer mortalidad cardiovascular, riesgo de padecer diabetes, riesgo de algunos cánceres. Y esto es bueno decirlo que Uruguay en el año 2015 era el segundo país con sobrepeso en niños de América Latina. Entonces tenemos aquí un llamador. Las enfermedades de origen tóxico que provienen de la contaminación ambiental en los niños pueden llegar a ser muy costosas desde el punto de vista social, cultural y económico. Hay un incremento de gastos médicos, hay enfermedad, discapacidad y muchas veces muerte de estos niños, ausencia en la escolarización por enfermedad, menor productividad de los padres por ausencia laboral, agonía, dolor familiar y de las comunidades, y reducción a largo plazo de la productividad de un país. Si nosotros pudiéramos marcar estos costos, podríamos orientar a la investigación y a la prevención los gastos, poner en perspectiva la información de estos costos en control de la contaminación ambiental y poder compararlos con otros problemas de salud, informar para la toma de decisiones priorizando en los presupuestos la prevención de la contaminación como primera línea de trabajo. La exposición a factores de riesgo en el ambiente y en el trabajo también son una posibilidad en los niños. De acuerdo a la información de la OIT, hay más de 171 millones de los 352 millones de niños entre 5 y 17 años que trabajan, sobre todo en las regiones pobres, y están expuestos a condiciones de riesgo permanente, incluyendo la exposición a sustancias químicas tóxicas. Y ahí vemos una foto de una exposición a plaguicidas. La exposición en estos casos puede ser combinada y a múltiples sustancias químicas en el entorno de vida de los niños y por sus progenitores que llevan las ropas de trabajo a la casa y pueden afectar así la salud. Un problema que se está detectando ya hace unos años a nivel mundial es justamente los niños que trabajan en las minas urbanas, todo lo que es
el desarme de objetos eléctricos y electrónicos y el manejo de la chatarra electrónica, donde muchos niños en muchos países del mundo están expuestos a un sinfín de sustancias químicas como las que están en esta lista que aparece en la diapositiva. Cuando hablamos de contaminación ambiental por sustancias químicas en los niños, tenemos que pensar en cuál es la vulnerabilidad. Entonces, para empezar, tenemos poblaciones vulnerables, embarazadas por el producto de la gestación, por el mismo niño, los niños y los niños que trabajan. Tóxicos durante la gestación pueden producir abortos, partos prematuros, bajo peso al nacer, malformaciones y hasta daños irreversibles en el desarrollo y en el crecimiento de esos niños. La Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos nos dice muy claramente que los niños no son adultos pequeños. Los niños están más expuestos a tóxicos que los adultos porque ingieren más agua, ingieren más comida, respiran más aire, y esas son vehículos de contaminantes. Los niños tienen un proceso de metabolismo y de excreción que todavía no está maduro y muchas veces no pueden metabolizar y excretar las sustancias químicas. Tienen ventanas de vulnerabilidad por estar en pleno desarrollo y en constante crecimiento y desarrollo de sus células. Mayor cantidad de años por delante para que la exposición a la sustancia química del ambiente pueda generar enfermedades más adelante en la vida. Sin participación política o no tienen voz políticamente. Por lo tanto, tenemos que ser nosotros los que hablemos por ellos. Vulnerabilidad del niño y el feto en el desarrollo a los agentes tóxicos. Los niños reciben la carga genética paterna y materna y esto puede ser un motivo de alteraciones cuando los padres están expuestos a sustancias químicas aún antes de la concepción. Suma las vías de exposición a esto, suma las vías de exposición únicas y tempranas como son la vía transplacentaria, dado que los tóxicos, en general las sustancias químicas, atraviesan la placenta y llegan al feto. Y además, cuando nacen, empiezan con otra vía de exposición única, que es la lactancia materna. La leche materna, hay estudios que hablan de que se pueden encontrar hasta más de 100 sustancias químicas en la leche materna, sin contraindicar la lactancia, que tiene todos sus beneficios, pero tenemos que saber que en la lactancia materna también puede estar recibiendo sustancias químicas y hacer prevención con esa madre si está expuesta o si se expone a alguna sustancia química en el trabajo o en el hogar. En las distintas etapas de gestación pueden producirse distintos daños. En las primeras 2 semanas el daño va a ser a nivel celular o va a producir abortos. Entre la segunda y 10ª semana va a afectar todo lo que es la organogénesis, la formación de los órganos, y a partir de la 11ª semana empieza a dar alteraciones de crecimiento y desarrollo, alteraciones de las funciones y puede haber teratogénesis. Otras ventanas de vulnerabilidad son la primera infancia, la edad preescolar, escolar y preescolar y la edad de la adolescencia. En la primera infancia, el desarrollo del sistema nervioso central está continuamente en plena desarrollo y en plena aumento de su sinapsis y de las podas neuronales y aumento de sus neurotransmisores. Y el niño en esa etapa tiene un comportamiento exploratorio, tiene ese comportamiento mano-boca que hace que todo lo pruebe, todo lo lleve a la boca, el hábito de pica, y no percibe el peligro y muchas veces juegan sin control de los mayores en el juego, los juegos clásicos de niños, las comiditas, el comer tierra, el comer plantas, el tomar medicamentos o sustancias químicas del hogar si no están controlados. A nivel preescolar, el niño amplía su campo de exploración porque ya empieza a salir de la casa, va a las guarderías, va a las escuelas y en ese momento el ambiente se amplía para él y tiene contacto con muchas otras
situaciones de riesgo y sustancias químicas de otros ambientes. Tienen también características anatómicas y fisiológicas que son importantes para entender lo que es la vulnerabilidad infantil. Tienen menos altura, están más cerca del piso y todo lo que es aire contaminado, los caños de escape de los autos, la aplicación de plaguicidas en el domicilio, muchas veces la hacemos a nivel del piso, las alfombras y demás, y la menor altura hace que ese niño respire una atmósfera más contaminada. Mayor superficie corporal y mayor absorción dérmica en comparación con un adulto. Frecuencia respiratoria mayor, por lo tanto ingresa más cantidad de aire y si este aire está contaminado ingresa más contaminante al organismo. Mayor consumo de alimentos por kilo de peso corporal, mayor requerimiento calórico y además cuando los más chiquitos están restringidos a una dieta que indican los pediatras donde es el consumo de lácteos, frutas y verduras que pueden tener restos de plaguicidas y de otros contaminantes, hacen que se expongan aún más. Mayor absorción intestinal en comparación con el adulto, barrera hematoencefálica inmadura y mecanismos de metabolización y excreción también inmaduros. Están en plena organogénesis. Y como ejemplo podemos poner el pulmón, que tiene 24 millones de alvéolos al nacer y pasa a 257 millones a los 4 años. El cerebro de un niño representa el 13% de su masa corporal respecto al del adulto, que solamente representa el 2% de su masa corporal. Y tiene además mayor potencial y años por vivir. Decirles que representan los niños el futuro de nuestras sociedades, que compete a los gobiernos reconocer el tema, desarrollar e implementar políticas, tomar apoyo y acciones, y a los profesionales de la salud aprender acerca de los riesgos ambientales, diagnosticar, tratar, prevenir, investigar, informar y abogar por estos niños. Cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio y asegurar la sostenibilidad ambiental. La Organización Mundial de la Salud tiene programas de salud ambiental infantil, reconoce la necesidad de promover estas acciones, muchas publicaciones del tema, cursos, módulos de capacitación, y en la estrategia propuesta es la creación de unidades pediátricas ambientales y sus herramientas, como es la historia clínica ambiental, folletería y infogramas que están a disposición de todos en la página de OMS, y el Departamento de Toxicología, como ya les conté, tiene la Unidad Pediátrica Ambiental desde el año 2010, es centro colaborador de OPS-OMS en Toxicología Ambiental Humana, y mostrarles que desde la herencia del mundo que se publicó por la Organización Mundial de la Salud en el 2004 y el Atlas de Salud Infantil y Medio Ambiente, en este periodo hemos disminuido la mortalidad infantil, hay una disminución de los niños con bajo peso al nacer, hay una mejora en el acceso al agua y al saneamiento de muchas poblaciones, y el plomo de las naftas pasó de 82 países que en el 2002 usaban plomo en las naftas, quedan solamente en el 2016 solamente 3 países. Siempre termino con esta diapositiva, pero esta vez con esto que estamos viviendo me gustaría pasar a esta otra y decirles muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al doctor Antonio Pascale. El doctor Antonio Pascale es el presidente del Congreso, del 6º Congreso de Toxicología Clínica. Es doctor en medicina, especialista en toxicología clínica, profesor adjunto del Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina, y nos va a hablar del impacto de la exposición a plaguicidas en la infancia. Le damos la palabra.
Muchas gracias, Darío. Bueno, vamos a tener un tema de particularidad importancia en la temática de la salud mental infantil, como es el impacto de la exposición a plaguicidas en la infancia. ¿Se ve correctamente? Perfecto. Muy bien, bueno, en la presentación vamos a abordar conceptos generales, el concepto de vulnerabilidad infantil en relación a la exposición a plaguicidas que ya mencionó el doctor Pose, los escenarios de exposición, la evidencia de exposición infantil, vamos a referirnos a la toxicidad, a efectos sobre la salud, agudos y crónicos, a la exposición crónica a plaguicidas y a los efectos a largo plazo, es decir, el riesgo de carcinogénesis y exposición a plaguicidas. La complejidad también en esta temática implica de que los plaguicidas son biocidas, es decir, tienen la particularidad entonces de poder matar a todo ser vivo y tienen esa particularidad de ser tener una enorme variedad, ¿no? Ser más de 9.000 compuestos químicos con diferentes formulaciones y concentraciones, con diferentes usos en la agricultura, todo el sector agrícola, en baños de animales, en uso doméstico y control de plagas. Y particularmente, cuando uno se refiere a plaguicidas y salud infantil, se refiere también a diferentes estadios en donde puede ocurrir la exposición, desde antes de la concepción hasta el periodo prenatal, pasando hasta la infancia, y que las alteraciones resultantes de dicha exposición, bueno, pueden manifestarse más tardíamente, tanto en la infancia como en la adolescencia, como en la edad adulta. Hay distintos usos y escenarios de exposición, como dijimos, por ejemplo, aquí un cultivo a cielo abierto, el sector agrícola, los plaguicidas utilizados también a nivel doméstico de uso veterinario, o a nivel del campo, y los propios insecticidas de uso doméstico que utilizamos en el hogar y en el aire interior. Cada uno de ellos con implicancias diferentes en relación a sus concentraciones y sus formulaciones, y los principios activos de los plaguicidas involucrados. Esta es una clasificación que tiene muchos años, primero establecida en el módulo de entrenamiento para profesionales de la salud de la Organización Mundial de la Salud por su uso y su estructura química, donde destacamos dentro de los insecticidas a los insecticidas organofosforados como una de las intoxicaciones agudas más frecuentes, más graves, mejor dicho, dentro de las intoxicaciones agudas graves, las más frecuentes que nosotros tenemos en nuestro país, los insecticidas piretroides de un uso mayor, los organoclorados, muchos de ellos ya prohibidos por ser contaminantes orgánicos persistentes, herbicidas viperidílicos como el paraquat, con su alta morbimortalidad, el glifosato, con un amplio uso, fungicidas, rodenticidas de amplio uso a nivel doméstico, como son los raticidas warfarínicos o superwarfarínicos, ¿no? De efecto anticoagulante, los fumigantes, desinfectantes de suelo de una alta toxicidad, y los repelentes de insectos también de amplio uso a nivel doméstico. Esta clasificación se extendió, y esto es lo que muestra el crecimiento y la disponibilidad de los plaguicidas, a otras clasificaciones mucho más amplias donde están estos propios principios activos, pero también se involucran otros, como por ejemplo dentro de los insecticidas, los neonicotinoides, hoy de amplio uso, el fipronil. Tenemos también, bueno, se amplificó esa clasificación a otros usos, como por ejemplo acaricidas, molusquicidas, es decir, esa amplia variedad de sustancias hace también que las propias clasificaciones crezcan en número en relación a los principios activos y a los grupos de plaguicidas y estructuras químicas involucrados, lo que obviamente complejiza aún más el tema. Retomando lo que decía el profesor Poza en relación a la vulnerabilidad infantil, específicamente en la exposición a plaguicidas, obviamente los niños tienen en relación a su superficie corporal, tienen mayor capacidad de absorción, tienen una mayor perfusión e hidratación, y eso los hace más susceptibles a la exposición cutánea,
y a la absorción por vía cutánea de los plaguicidas. Existe una mayor frecuencia respiratoria y volumen corriente en niños. Los niños respiran más aire, por tanto son más vulnerables a la exposición por vía inhalatoria y a la afectación respiratoria y sistémica a punto de partida de la vía ingreso respiratoria. Un mayor consumo de alimentos y agua por peso corporal que los adultos, y vamos a ver que una de las rutas de exposición son alimentos y agua contaminados, y la propia inmadurez de las vías y mecanismos metabólicos en los recién nacidos y lactantes que determinan menor capacidad de metabolismo o de detoxificación de algunos de estos compuestos. Por supuesto que las conductas exploratorias propias del hábito del desarrollo del niño, particularmente en edades como de 1 a 4 años en preescolares, son muy importantes, como decía el doctor Poza, en relación a que los niños están más cerca del suelo y por su propio desarrollo determinan algunas conductas que son de riesgo, no solo el hábito mano-boca, sino también el deambular en su domicilio o en el peridomicilio y así predisponer a una mayor exposición no intencional a este tipo de sustancias. La exposición infantil a plaguicidas tiene también como característica, y creo que en esto nos vamos a detener un poquito, la complejidad de esas diferentes formulaciones y presentaciones, líquidas, algunas de ellas con concentrados emulsionables, que ahora después vamos a decir qué implica, polvos, gránulos, pellets, gran variedad de concentraciones, dependiendo de su uso y su ámbito, donde se utilizan, con diferentes envases o recipientes. Aquí tenemos, por ejemplo, algo que es característico, ¿no? O sea, como el niño no puede detectar el peligro, tiene una menor capacidad de poder detectar el peligro, y cómo puede, al lado de un recipiente donde hay leche, poder, por más que esté rotulado, poder acceder a un recipiente donde un plaguicida ha sido trasvasado a un recipiente que obviamente no es el original. Algo importante en relación a la exposición es discriminar muy bien lo que son los ambientes urbanos de los rurales. En los ambientes urbanos predominan los insecticidas, en los ambientes rurales hay un espectro de plaguicidas mucho mayor. En el ambiente urbano tenemos bajas concentraciones de esos principios activos, mientras que a nivel rural, por el uso veterinario en baños de ganado y a nivel agrícola, tenemos concentraciones de principios activos, algunos iguales u otros principios activos con mayor toxicidad que llegan al 80%. Formulaciones líquidas y sólidas que en el ámbito rural también incluyen concentrados emulsionables en insecticida de uso veterinario, en uso agrícola. Los concentrados emulsionables implican la presencia de solventes, hidrocarburos, que también obviamente contribuyen a la toxicidad aguda y crónica de ese compuesto. Y el contexto donde ocurre la intoxicación o la potencial intoxicación y la exposición intradomiciliaria, residuo de plaguicidas en el ambiente urbano y la exposición dentro y fuera de la vivienda en el ámbito rural. En la exposición aguda vamos a tener altos niveles de estos compuestos, altas dosis en las cuales el individuo, el niño en este caso, se ve expuesto, e intoxicaciones agudas. En las exposiciones crónicas tenemos bajas dosis que no son lo suficientemente altas como para generar un efecto tóxico agudo, pero sí bajas dosis que pueden llevar a múltiples efectos, a sutiles efectos que pueden luego manifestarse a edades más tardías. En el ámbito, también en la diferencia en relación a los escenarios de exposición, en hogar y alrededores, pero diferenciando el ámbito urbano y rural, tenemos en el ambiente urbano el almacenamiento al alcance de los niños, el trasvasado a otros recipientes, como ya mencioné, los residuos en polvo y suelo en el hogar o plazas o sitios de juego, ¿no? Y el hábito mano-boca y estas conductas exploratorias que yo mencioné también, el contacto con animales domésticos en el ámbito intradomiciliario, donde puede haber una reciente aplicación de insecticidas, el contacto con ropas o juguetes contaminados por aplicación dentro del hogar. En el ámbito rural tenemos escenarios diferentes: la contaminación del suelo alrededor de la vivienda, la deriva de plaguicida de cultivos tratados próximos a la vivienda donde viven esos niños, o donde participan en actividades rurales, como lo mencionamos ahí. Hay, como decía el doctor Pose, hay niños y adolescentes que trabajan, y hay niños y adolescentes que trabajan con sus padres en el medio rural, en la utilización y la aplicación
de plaguicidas. El cultivo de alimentos, alimentos que pueden estar contaminados y pueden ser fuentes de alimentación de esa familia, incluyendo los niños, y la contaminación de equipos y vestimenta de sus padres que trabajan en el sector rural, en el sector agrícola, y que utilizan plaguicidas, que aplican plaguicidas, que preparan, que aplican y que contaminan su vivienda a través de esa contaminación importada por los equipos o vestimentas que pueden llevar al ámbito intradomiciliario. Esta es una diapositiva también que está en una presentación de la Organización Mundial de la Salud, que elaboró la profesora Laborde hace ya una década, pero que traduce significativamente los escenarios de exposición en el medio rural, con las múltiples rutas de exposición en las cuales hemos jerarquizado. Los suelos contaminados, esos equipos y ropas contaminados que pueden también determinar la contaminación importada, el baño de animales, el trabajo infantil, la aplicación, ayudando a sus padres aplicando productos aerosolizados, los propios cultivos contaminados que se pueden ser obviamente fuente de alimentación en esa familia, y la deriva de plaguicidas de cultivos próximos a la vivienda. Por tanto, si uno sistematiza las rutas y las vías de exposición, podemos hablar de vías exclusivas como es la lactancia. Hay fuerte evidencia en la cual muestra cómo muchos de estos plaguicidas se excretan por la leche materna, algunos de ellos como los de alta liposolubilidad, contaminantes orgánicos persistentes como los organoclorados, bueno, afortunadamente prohibidos, gran parte de ellos en gran parte del mundo, siguiendo convenciones internacionales. Por otra parte, la vía transplacentaria, como exposiciones únicas. Pero después, bueno, dentro de lo que es la ingestión, también tenemos la exposición no intencional, la ingesta no intencional de plaguicidas que puede derivar en intoxicaciones agudas, a punto de partida de esos trasvasados, como yo mencionaba, los residuos en agua en alimentos, el hábito de pica, geofagia, nicofagia, que también determina un mayor riesgo. Ahí ustedes ven en la foto medicamentos, donde en lugar de tener el medicamento, tienen plaguicidas en su interior. Y de hecho, el frasco que está a la derecha tiene un rótulo de un insecticida de uso agrícola en lugar de la etiqueta del propio medicamento. La inhalación mediante la aplicación de aerosoles en el ambiente interior, pero también a cielo abierto, la exposición ocupacional, como decíamos, también los propios niños y adolescentes involucrados en el trabajo de sus padres, y la absorción cutánea a través del contacto accidental, que puede llevar a intoxicaciones agudas, la propia exposición ocupacional mencionada, los residuos en superficie, las vestimentas contaminadas, el uso médico como pediculicida o escabicida, y el desvío de uso, algo que nosotros también visualizamos mucho, y desde la toxicovigilancia es algo realmente muy importante, que tiene que ver con intoxicaciones agudas a punto de partida de la aplicación de insecticidas, por ejemplo, de uso veterinario en el cuero cabelludo de los niños, resultante en intoxicaciones agudas en esos niños. Cuando uno habla de evidencia de exposición, hay numerosos estudios que muestran cómo a través de distintas matrices o fluidos biológicos uno detecta los plaguicidas en la población infantil. Por ejemplo, son metabolitos de órganos fosforados, los diaquilfosfatos, que aumentan el paralelo a los momentos de aplicación en una zona rural. Ustedes ven en la gráfica cómo cuando hay mayor aplicación hay mayor niveles de estos metabolitos en la orina de niños expuestos a estos plaguicidas en el medio en el que viven. Esta vulnerabilidad infantil y también la evidencia de exposición infantil se ha visto mediante niveles elevados de los diaquilfosfatos en embarazadas expuestas a órganos fosforados en sectores agrícolas durante el embarazo y por inmediato. También se ha detectado la presencia de plaguicidas en líquido amniótico, órganos fetales y meconio, que hablan también de una exposición no reciente o no perinatal reciente, es decir, sino durante el embarazo, y por lo menos en el segundo y tercer trimestre en algunos casos, y por otra parte también, como yo mencionaba hoy, la detección y acumulación en leche materna, ¿no? Como ocurre con los organoclorados, contaminantes orgánicos persistentes como lo son, y también hay evidencia en caso de piretroides.
Cuando uno habla de mecanismos de acción, existen diversos mecanismos de acción por los cuales los plaguicidas pueden ejercer toxicidad en los niños y adolescentes. La inhibición de acetilcolinesterasas, como ocurre con los órganos fosforados y carbamatos, irreversible para el caso de los órganos fosforados, reversible para el caso de los insecticidas carbamatos. El estrés oxidativo intraneuronal, conduciendo a daño neuronal. El incremento de radicales libres, conduciendo a un estrés oxidativo, como ocurre con herbicidas, el ejemplo el paraquat. La genotoxicidad y la disrupción endocrina, muchas veces ocurriendo efectos deleterios más tardíamente y no en intoxicaciones agudas. Los efectos tóxicos agudos incluyen la irritación dérmica ocular, la gran mayoría son irritantes cutáneo-mucosos o desencadenan respuestas alérgicas, la propia irritación respiratoria, los fenómenos de sensibilización, de respuestas alérgicas, de producir asma o exacerbar un asma preexistente, síntomas gastrointestinales, neurológicos específicos, síndromes específicos, las crisis colinérgicas de los insecticidas anticolinesterácicos, los sangrados por el efecto anticoagulante de los rodenticidas cumarínicos, las lesiones cáusticas y la fibrosis pulmonar que puede producir la exposición, la ingesta de paraquat, y la metahemoglobinemia como elemento particular en la exposición al propanil. Cuando uno habla de plaguicidas y asma, se refiere a que, como mencioné recién, tanto la exposición inhalatoria aguda o crónica de plaguicidas puede exacerbar crisis asmática o puede aumentar el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Existen múltiples mecanismos por los cuales se plantea esta causalidad o esta asociación. La interacción con receptores en la vía aérea, produciendo irritación e inflamación neurogénica. También los órganos fosforados pueden ocasionar hiperreactividad bronquial a través de la alteración o disrupción de un mecanismo de retroalimentación negativa que interviene en la regulación colinérgica a nivel pulmonar. Y el propio sinergismo con mecanismos de sensibilización alérgica que tienen una enormidad de plaguicidas. ¿Qué ocurre con la exposición crónica a bajas dosis? Bueno, estudios epidemiológicos experimentales y también ya clínicos sugieren esta asociación entre la exposición crónica y una alteración del crecimiento y desarrollo del niño, alteraciones del neurodesarrollo, cáncer y mayor susceptibilidad a infecciones. Los mecanismos pueden ser variados, la propia genotoxicidad, la disrupción endocrina, la inmunotoxicidad, como vemos mecanismos más relacionados a exposiciones sutiles a bajas dosis que determinan efectos crónicos más tardíamente, y particularmente existiendo ventanas de vulnerabilidad en el desarrollo, como puede ser la exposición prenatal, ventanas críticas en las cuales al exponerse ya sea el embrión, feto o niño en desarrollo, puede tener o implicar un mayor daño para él. Una de ellas es obviamente la exposición prenatal en la etapa embriofetal. ¿Qué ocurre durante el embarazo? Existe una asociación entre la exposición a plaguicidas e infertilidad, muerte perinatal, abortos espontáneos, parto prematuro, restricción del crecimiento uterino, múltiples malformaciones congénitas como ustedes pueden ver detallados en ese slide, el bajo peso al nacer, la baja talla, la reducción del perímetro craneano, así como también neoplasmas, cáncer infantil. ¿Qué ocurre con las alteraciones del neurodesarrollo? Bueno, la exposición durante el periodo de crecimiento del cerebro puede producir estos efectos sutiles, pero que producen daños permanentes sobre la estructura y función cerebral, sobre la propia diferenciación neuronal y axones, sobre el sistema serotoninérgico, la sinaptogénesis, la programación de la función simpática. Es decir, estos mecanismos son diferentes a aquellos que mencionamos en relación a la toxicidad aguda y determinan fundamentalmente efectos neurocomportamentales a partir de esta exposición pre- y postnatal, luego en la infancia, adolescencia o edad adulta. En relación a la exposición a plaguicidas y cáncer, existen estudios epidemiológicos que han reportado la asociación entre neoplasmas y exposición postnatal a plaguicidas a nivel doméstico y relacionados con algunos tumores como los tumores cerebrales, la leucemia linfocítica aguda y los linfomas no-Hodgkin. También particularmente la exposición materna y prenatal a permetrina y 2,4-D, a un compuesto clorofenofsi, a un insecticida por un lado, herbicida al 2,4-D. Durante el embarazo demostró una relación positiva con el desarrollo de leucemia linfocítica y tumores cerebrales en recién nacidos, particularmente con algunos polimorfismos de enzimas metabólicas.
se plantea que la exposición ocupacional a plaguicidas previo a la concepción en hombres que realizan actividades agrícolas también asocian un mayor riesgo de leucemias, tumores cerebrales, linfomas Hodgkin, no Hodgkin, así como también tumores renales en sus hijos. Y existen ya metaanálisis y revisiones sistemáticas que muestran una asociación significativa entre la exposición residencial a plaguicidas y leucemias, particularmente leucemia mieloide aguda. O sea, la evidencia es mayor en la exposición prenatal durante el embarazo y también dentro de la vivienda. Para finalizar, podemos decir entonces que los niños son particularmente vulnerables a la exposición a plaguicidas. Existe una evidencia creciente sobre los efectos agudos y crónicos a largo plazo, que implica una alta morbimortalidad, tanto por intoxicaciones agudas como por esta exposición crónica y los efectos sutiles, que determinan morbilidad en relación a secuelas neurológicas fundamentalmente que pueden ocurrir, y también los efectos a largo plazo en relación a la probable relación con neoplasmas y cáncer. Importa reconocer la exposición por los profesionales de la salud y su posible relación con efectos, y también a nivel preventivo cumplir con las normas internacionales, abocarse a las normas nacionales de prevención y la propia participación comunitaria para evitar la prevención y reducir el impacto de la exposición a plaguicidas en la infancia. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias Antonio Pascale, doctor Pascale. Vamos a darle la palabra a la doctora Amalia Laborde, es doctora en medicina, especialista en toxicología clínica y salud ocupacional, y es la profesora titular, directora del Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay. Ella nos va a hablar de los nuevos desafíos de un tóxico conocido, exposición a plomo en la infancia. Bueno, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este curso. Gracias, doctor Pose, por la presentación y por coordinar esta mesa. Voy a hablar de uno de los tóxicos más conocidos, de los tóxicos ambientales más conocidos. Voy a intentar compartir la pantalla en este momento. Vamos a ver si puedo compartirla ahora. Tengo alguna lentitud, disculpen que estoy con un equipo. Ahora sí, se ve la pantalla. Perfecto. Quiero comentarles en este curso sobre el plomo, uno de los tóxicos más conocidos, uno de los contaminantes globales de mayor importancia para la salud pública, que si bien muchos de nosotros conocemos en profundidad porque nos ha generado muchas veces problemas de decisiones diagnósticas, terapéuticas y sobre todo decisiones de políticas de salud para prevenir la exposición, sigue siendo uno de los contaminantes de mayor importancia para la salud pública. ¿Por qué decir que es un tóxico conocido? Porque en realidad son múltiples los estudios que nos han no solo mostrado el daño que puede causar, la relación entre el nivel de contaminación y el daño a la salud y al desarrollo infantil que puede causar, sino también tenemos un cuerpo importante de evidencia sobre los mecanismos de acción tóxica, los mecanismos a través de los cuales provoca este daño multisistémico, aunque tiene un efecto crítico que es sobre el sistema nervioso central. Y también hay un cuerpo de evidencia importante sobre cómo abordar la evaluación de riesgo de exposición, el diagnóstico de exposición y de intoxicación, y también cuáles son las medidas preventivas o incluso terapéuticas cuando estas son necesarias. Podemos decir que conocemos al plomo desde antes de 1900 y en los últimos 20 años hay 36 trabajos publicados promedio de plomo en la literatura, y esta es solo una imagen de PubMed.
¿Por qué es un desafío? Es un desafío porque se han tomado medidas preventivas muy importantes en los últimos años, podríamos decir, con el siglo XXI. Y estas medidas implicaron un gran beneficio en cuanto al nivel de contaminación a nivel global y también en nuestro país. Si ustedes ven esta gráfica, muestra una realidad de producción de plomo en el mundo y una relación no exactamente ajustada, pero cercana a las medidas que se fueron tomando a nivel mundial. La primera, la eliminación del plomo en la nafta, que implicó un enorme impacto en el descenso de la contaminación global, digamos, de los niños que estaban expuestos a este plomo que quedaba como residuo de la quema de la nafta. Y en nuestro país, por ejemplo, se tomó esta decisión en el año 2004. También en países del norte, como Estados Unidos, esta medida se había tomado 30 años antes, o también otras medidas como la minimización del plomo en las pinturas, el control del reciclaje de baterías, que también nuestro país está afiliado a estas medidas a través de leyes que se fueron haciendo en la primera década del 2000. Sin embargo, cuando uno mira esta gráfica se da cuenta de que estas medidas, que han sido muy importantes en cuanto a la contaminación de los niños, de las personas en general, implica igualmente un desafío, porque el plomo no va a dejar de utilizarse, no es un metal que nosotros podamos eliminar de la faz de la Tierra, porque esta producción en aumento permanente implica que hay necesidades de la sociedad en su desarrollo que implican el uso de plomo. El 80% del plomo se usa en la fabricación de baterías, por lo tanto tiene una relación estricta con lo que es el desarrollo del parque automotor. Y eso sin duda explica por qué tenemos tanto plomo. Pero además también tenemos que reconocer que el plomo es un metal extremadamente útil en los acumuladores de energía, tanto así que es importante también en las baterías fotovoltaicas, es decir, la luz, la energía a través de la luz solar, ¿verdad? La energía solar que se asocia con el desarrollo sostenible y con un montón de beneficios para el ambiente, sobre todo para la calidad del aire, implica el uso de plomo en las baterías que lo acumulan. Quiero decir con esto que entonces nuestro principal desafío es entender cuáles son las maneras en las que podemos utilizar este plomo en crecimiento, su producción, evitando la exposición de las personas y particularmente de los niños. Pero no todos los usos del plomo, no toda la presencia del plomo en el ambiente proviene de las baterías. Hay una revisión en el año 2017, pero que analiza trabajos entre el 2000 y el 2012 que muestra los niveles de contaminación por plomo en Sudamérica y América Central. Este trabajo de Olimpo y colaboradores muestra unos valores medios que se obtienen de estos estudios que, como digo, son de hasta el 2012. Un primer entonces desafío que tenemos desde el sector salud y desde el sector académico es ¿qué pasa entre el 2012 y el 2017? Hay muy poca información sobre cuál es el nivel de contaminación por plomo en los niños en nuestra región entre el 2012 y el 2017 que se publicó este trabajo. La unidad pediátrica ambiental que les mencionaba el doctor Pose hizo una casuística, un análisis casuístico de los casos que pudo observar de diferentes orígenes, con diferentes motivos de consulta entre el 2010 y el 2014. Y ustedes ven que este es el dato más aproximado que tenemos a la realidad actual sobre esta población
que proviene solamente de la que consultó a la Unidad Pediátrica Ambiental, en la cual el 46% de los niños tienen niveles mayores de 5 microgramos por decilitro de plomo en sangre. Un valor que, como vemos, es un valor de referencia que se establece y se recomienda globalmente. Y tenemos hasta un 15% que tienen valores mayores a 10. Por lo tanto, estamos frente a una población que tiene niveles de contaminación que, como vamos a ver, nos preocupan porque pueden generar un daño a la salud y al desarrollo. El otro desafío que tenemos frente a la intoxicación por plomo en los niños es la comprensión de que el daño tiene un largo curso subclínico y que el daño varía la forma en que lo vamos a encontrar o diagnosticar dependiendo de estos valores de contaminación. Pero que lo que medimos es solamente el plomo en sangre. Por lo tanto, la correlación no es estricta desde el punto de vista clínico, sí lo es desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, en la zona amarilla podemos hablar de un nivel de contaminación silencioso si lo miramos desde el punto de vista clínico, pero que está ocasionando daño y que tenemos evidencia suficiente sobre este daño. Y lo podemos considerar un factor de riesgo de enfermedad, como tantos otros que afectan la salud y el desarrollo infantil, porque genera alteraciones del crecimiento y del neurodesarrollo en la infancia, porque observamos en estudios epidemiológicos que hay alteraciones en el rendimiento académico, en el coeficiente intelectual, hay alteraciones de la atención y del comportamiento. Y también sabemos que en estos niveles silenciosos desde el punto de vista clínico aumenta el riesgo de las enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente la enfermedad hipertensiva, y también genera alteraciones reproductivas, no solo alteraciones de la fertilidad, sino también del desarrollo fetal. Por lo tanto, las mujeres embarazadas y los niños expuestos a estos bajos, entre comillas, niveles que hoy ponemos en amarillo, implica un daño a la salud comprobado. A medida que aumentan los valores aparecen los síntomas clínicos y es quizás ahí donde vemos la descripción de la intoxicación por plomo como una intoxicación que parece anecdótica, poco frecuente, pero que aún así, a pesar de ser un factor de riesgo para enfermedades como la anemia, trastornos digestivos como los cólicos o trastornos neurológicos como cefaleas, irritabilidad, ataxia, temblor, incluso en casos más severos ya con valores cercanos a 100, el estupor, las convulsiones, el coma, aún así no estamos teniendo en cuenta este factor de riesgo cuando desde el punto de vista clínico vemos pacientes con estas patologías. Un elemento de la toxicocinética muy compleja del plomo que nos genera muchas dificultades ante la sospecha clínica es la comprensión de por qué no hay una relación tan directa en la clínica con el nivel en plomo en sangre, aunque sí se asocia con niveles en este rango rojo. Uno de los elementos más importantes a tener en cuenta es que cuando medimos plomo en sangre, nosotros estamos midiendo una parte de lo que está acumulado en el hueso y se está liberando a la sangre, y la mayor parte lo que ha ingresado en el último tiempo, básicamente en los últimos meses. Por lo tanto, cuando medimos en sangre, tenemos la ventaja de que estamos midiendo exposición reciente, y eso es bien importante para entender por qué tenemos que vigilar la exposición mediante la medición de plomo en sangre. Pero también para entender que a veces los valores no son tan altos como esperamos, pero la carga corporal ósea en donde el plomo se acumula más de
10 años hasta 20 años, va a ser un foco de emisión permanente que explica por qué muchas veces, aunque detenemos la exposición con éxito, los valores siguen siendo elevados durante algún tiempo. También la cinética nos permite entender que la vía de ingreso más importante en los niños es la ingestión por el comportamiento mano-boca, por muchas veces también el extremo del hábito de pica, pero básicamente por el comportamiento normal de un niño, y por eso es que en una misma situación los niños más pequeños, menores de 3 años, los niños de la primera infancia son los que son más vulnerables a la exposición porque absorben más plomo, mucho más que los adultos, 5 veces más que los adultos, pero además tienen un comportamiento que hacen que esta vía de ingreso sea bien importante. Y también importante comprender que los déficits nutricionales, sobre todo los déficits de hierro y de calcio, incrementan la absorción de plomo. Por lo tanto, la asociación déficit nutricional con exposición a plomo es realmente una asociación que causa un extremo daño, no solo en forma sumatoria, sino, como vemos, en forma sinérgica. Este gráfico también de esta misma casuística muestra cómo la exposición a plomo es mayor en los niños más pequeños. Y cuando uno analiza una población, los valores de plomo en sangre, en este caso vemos la comparación más de 10, menos de 10, siempre es mayor el porcentaje de niños afectados con valores más altos en las edades más tempranas. Siempre ha habido una tendencia a encontrar un valor de referencia, un valor aceptable, un valor de seguridad. Y en esta gráfica vemos cómo a lo largo de los años y diferentes agencias fueron descendiendo ese valor de referencia o ese valor aceptable, aunque los contextos y los significados de esas dos palabras sean diferentes, hasta llegar a definir que el valor de referencia es aquel que epidemiológicamente muestra la media de la población infantil, como ocurre con la decisión del CDC en el 2012, y que hoy ha bajado aún más y que por lo tanto se aboga para seguirlo bajando. Pero lo interesante de esto es que en realidad hoy sabemos que no hay nivel seguro. No hay ningún nivel que nos dé seguridad de que no habrá daño, porque el plomo es un metal que no tiene ningún rol biológico y sin embargo sí tiene esta capacidad de daño. En este infográfico de la OMS muestra cuáles son entonces los efectos tóxicos del plomo, que están muy bien descritos en la literatura y que enfoca en los efectos más críticos la discapacidad intelectual, el bajo rendimiento escolar y los problemas de conducta en el niño. Y entonces su vínculo cada vez más demostrado entre la exposición a plomo y la violencia y el comportamiento social alterado, la exposición a plomo y los déficits atencionales e incluso los trastornos del espectro autista. Entonces, se ha intentado estudiar cuál es la carga de enfermedad del plomo o causada por el plomo. Y en realidad, como nosotros vemos, no tenemos datos muy claros en Latinoamérica como para saberlo, o al menos no muy recientes. Sin embargo, con los datos mundiales, el Instituto de Métrica estableció que cuando hay alteraciones del desarrollo intelectual idiopático, es decir, que no tenemos otras causas claramente conocidas, sobre esta alteración del desarrollo intelectual, el 63% de estas alteraciones idiopáticas está causado por el plomo. Pero es muy importante además tener en cuenta que el otro efecto crítico, que es el efecto cardiovascular, que no se va a manifestar durante la infancia, que no lo vamos a ver clínicamente en la atención pediátrica, pero que sí lo vamos a ver en la etapa adulta,
se entiende que el 10% de la carga global de hipertensión arterial está causada por el plomo. Estas dos afecciones, estas dos áreas afectadas, críticas del plomo, implican el por qué el plomo es de la mayor importancia para la salud pública. Un desafío importante es cuándo sospechar alto riesgo de exposición, porque tenemos programas, protocolos de atención. Lo que nos falta es entender cómo debemos abordar este tema para evaluar el riesgo, para detectar esos niños expuestos, porque hoy, si no tenemos nivel seguro, sabemos que hay un gran número de niños que pueden estar sufriendo esta exposición. Y por tanto, una de las primeras maneras es tratar de entender a través de nuestra práctica, por ejemplo, la visita domiciliaria y su contexto, cuando vemos minería o depósito y transporte de minerales, algo que en el Uruguay no es importante o prevalente, pero sí lo es en muchos países de Latinoamérica. La fabricación y el reciclaje de baterías, tanto a nivel domiciliario, formal o informal, como a nivel del contexto territorial. La fundición de chatarra metálica, la fundición de chatarra electrónica, eléctrica y electrónica, la minería urbana, como mencionaba Pose. La vivienda antigua con pinturas deterioradas es una fuente muy importante de exposición a plomo. El uso de vajillas de cerámica esmaltada, la fundición de metales en pequeñas piezas, en fin, hay múltiples fuentes de exposición a plomo. Pero estas deben ser tenidas en cuenta en las acciones territoriales cuando diagnosticamos los problemas de salud de una comunidad o de una familia. Otra manera de sospechar el riesgo alto de exposición a plomo es establecer cuestionarios que nos permitan entender cuándo hay una exposición. Este cuestionario es el cuestionario que usa la Unidad Pediátrica Ambiental, es un cuestionario de tamizaje y lo que promueve es su uso tanto en el control de embarazo como del niño sano o incluso cuando hay una sospecha clínica en el consultorio o en la emergencia. Muchos países han desarrollado sus cuestionarios y hay una conclusión a la que todos llegan. El cuestionario solo no alcanza, se requieren otras estrategias, pero lo que sí sabemos es que va a tener mayor sensibilidad y especificidad si lo adaptamos a las realidades de nuestro país y no utilizamos cuestionarios que provienen de otras regiones u otros países. También el conocimiento de territorios contaminados a través de proyectos de investigación académico, datos de monitoreo ambiental, datos epidemiológicos que nos permitan entender que hay poblaciones que están en mayor riesgo y en el sector salud debemos estar atentos a estos trabajos. Confirmar la exposición implica medir plomo en sangre y hoy hay técnicas, guías de la Organización Mundial de la Salud para cómo medir, cuánto medir, cómo interpretar y en esta guía sabemos que tenemos dos alternativas, una más económica y de menor precisión, como es la muestra por punción digital de sangre capilar y medida por voltametría anódica, incluso con equipos que son portátiles, que el Departamento de Toxicología tiene y ha llevado adelante. Y también, obviamente, las pruebas con muestras de sangre venosa, que son requisito importante para comprobar o confirmar valores que sean mayores de 8 o de 15 medidos en sangre capilar y que se realizan por espectrofotometría de absorción atómica o ICP masa. Y estamos terminando, gracias. Entonces, a partir de estos valores hay guías y protocolos de manejo. Uruguay tiene su protocolo desde el 2009, les he puesto la guía de Argentina también como ejemplo, que presentan una serie que están disponibles por internet y que presentan una serie de medidas que tienen que ver con las intervenciones ambientales, con la comunidad y con los actores sociales y gubernamentales para actuar preventivamente. Y también intervenciones importantes desde el punto de vista de
del equipo de salud, como es el estímulo educativo, el apoyo neurocognitivo, el apoyo nutricional, que son medidas muy importantes para controlar la exposición a plomo. El objetivo terapéutico siempre va a ser detener la exposición, descender los valores de plomo en sangre tan bajos como sea posible. Todo descenso es un éxito terapéutico, aunque el objetivo sea llegar a cero. Y fortalecer la nutrición, rehabilitar y abogar por acciones preventivas en la comunidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesora Laborde. Vamos ahora a descansar 5 minutitos y luego de estos 5 minutos vamos a tener y vamos a contar con el doctor David Carpenter de Estados Unidos. Muchas gracias.